Buenos días, amados hermanos. Buenos días a todas las mamitas que hoy están aquí. Que Dios las bendiga y que tengan un hermoso día. Sean muy bendecidas y amadas en este día y cada día. Les invito a que nos pongamos de pie en esta mañana, antes de comenzar esta mañana de alabanza y adoración a nuestro Señor. Podamos cerrar nuestros ojos y orar a nuestro Dios. Padre amado, que estás en el cielo, precioso Jesús, en esta mañana nos acercamos a ti, Señor, confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Y humildemente queremos pedir que tu palabra nos llene con cantidades exuberantes, Señor, que puedas empapar cada aspecto de nuestra vida y así puedas controlar cada pensamiento, cada acción. Ayúdanos y nútrenos, Señor, para ser llenos del Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Quiero compartir con ustedes Colosenses 3:16, que dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Quizás, amado hermano, hoy estés agradecido y puedas dar gracias con libertad, ¿cierto?, por una oración respondida, pero quizás también en este día estés pasando una prueba difícil con tus hijos, en tu matrimonio. Quizás tienes un familiar enfermo y el diagnóstico quizás que le han dado no es muy alentador. Y cuesta dar gracias a Dios en medio de esa circunstancia. Mas no debemos olvidar las promesas eternas que hemos recibido en Jesucristo nuestro Señor, a través de su palabra, donde siempre encontramos esperanza, ánimo y aliento para seguir y descansar. Encontramos un refugio y fortaleza a los pies de nuestro Rey amado. Alabemos a nuestro Señor y declaremos que Él es nuestro Rey soberano, quien tiene el control de todas las cosas. Y gracias a eso, en Él podemos descansar en todo tiempo y dar gracias por todo. Alabemos a nuestro Señor. Asombrosas son, Dios, tus obras, nadie como tú, nadie como tú. Te proclamamos, Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú. Grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ellas declaran: tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Asombrosas son, Dios, tus obras, nadie como tú, nadie como tú. Te proclamamos, Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú. Porque grandes son tus
eres Rey. Aleluya. Gracias porque tenemos un Dios grande y poderoso, nuestro Dios amado, nuestro Rey, quien gobierna nuestra vida. Oh Dios, tú eres mi Dios. ¿Cuántos le dicen, Dios, tú eres mi Dios? Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Alabemos a nuestro Señor. Yo te anhelo, Dios eterno Rey, quiero conocer. Santo eres tú, Señor, y alabamos tu nombre, tu grandeza, tu amor, Señor. Yo te anhelo, Dios eterno Rey, quiero conocer tus anhelos, tus deseos, Dios, cumpliré, Señor. Te alabaré, te exaltaré, tú eres santo. Santo, santo, yo te anhelo, Dios eterno Rey, quiero conocer tus anhelos, tus deseos, Dios, cumpliré, Señor. Alabamos y exaltamos tu nombre, Señor, con gratitud en nuestros corazones. Yo te adoro con mi voz. Te alabaré, te exaltaré, tú eres santo. Aleluya, Señor. Alabamos tu nombre en este día, Señor. Declaramos tantas verdades de tu evangelio, Dios. Gracias, Señor. ¿Cuánto no les dan gracias? Porque yo creo que muchos en Cristo, en nuestro Señor, encontraron el verdadero sentido que tiene nuestra vida. Él nos creó para alabanza de su gloria. Él nos creó con ese propósito de que alabemos y exaltemos su nombre cada día con nuestra vida, donde quiera que vamos, siempre estemos preparados para darle gloria. Alabemos a nuestro Señor.
tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Y mi devoción entera solo a ti te la doy. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Por siempre, Dios, queremos darte la gloria, Señor. Exaltar tu nombre, Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso? No dejemos, como dicen a la hermana, sola. Bueno, cada semana nos toca preparar un devocional y creo que aquel que se acerca a los pies de Cristo, en todo lo que nos toca estudiar y leer, el Señor nos habla y nos muestra cuál es su voluntad en todas las cosas. Y es lo que nosotros compartimos con ustedes. Nos toca esta semana Primera de Tesalónica
si no me equivoco, 5:14, dice también, os rogamos que amonestéis a los ociosos. Es una pequeña parte porque es más largo, pero dice que debemos amonestar a los ociosos. Yo no sé si ustedes al leer la Biblia han leído más de una vez lo que es la ociosidad, lo que son los ociosos. El Señor nos habla en reiteradas ocasiones a través de su palabra lo que es y hace la ociosidad. También la llama holgazanería descontrolada. Podemos encontrar muchos sinónimos como desocupado, inactivo, perezoso, holgazán. Hay otros que quizás suenan un poco más fuertes, que es vago, indolente, haragán, inútil, vano, nulo. Eso dice. Creo que estas palabras muestran que nada bueno trae la ociosidad, ¿cierto? Y es raíz de muchos pecados y a Dios no le agradan. Y nos amonesta a través de su palabra, como por ejemplo en Eclesiastés 10:18, dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. La ociosidad nos lleva a un hogar descuidado. La ociosidad nos lleva a tener, por eso el Señor nos exhorta a que las jóvenes se casen, las mujeres que quedan viudas, ¿cierto?, se vuelvan a casar para que no cometan esto. Y dice, la ociosidad nos lleva a tener conversaciones vacías y necias, llenas de chismes y calumnias. En la ociosidad no hay nada digno, nada que valga la pena. Acerca de las palabras ociosas, son aquellas que probablemente no se dirían cuando estamos en la presencia de nuestro Señor. Como Él lo dice, palabras deshonestas, necedades, truanerías que no convienen, dice el Señor. Y sin lugar a dudas, lo más importante es que la ociosidad nos lleva a descuidar el ministerio para el cual hemos sido llamados. El ministerio de la reconciliación y la gran comisión. El Señor nos exhorta a dejar la ociosidad y nos dice que debemos ser diligentes. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre hay alguien, hermanos, que necesita oración, puede servir orando por sus hermanos, y ánimo, animar esas almas que están desanimadas y que necesitan, ¿cierto?, por sobre todo a Jesucristo, nuestro Señor. Al conocer su ministerio y su voluntad a través de su palabra, debemos estar completamente comprometidos con Él. No podemos quedarnos ociosos durante mucho tiempo, porque sabemos que eso Él no lo haría, ¿cierto? Nunca lo hizo. Quien esté de ocioso tiene que preguntarse hoy, ¿qué puedo hacer hoy para ser uno de sus obreros? Porque Jesús así dijo, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Leyendo este versículo también recordaba la prédica del pastor la semana pasada, cuando él nos hablaba del cuerpo de Cristo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que nos enseñaba que somos muchos miembros y ninguno puede decirle al otro que no lo necesita, porque todos son necesarios, cada uno cumpliendo una función, ¿cierto?, conforme a la voluntad de Dios, donde Dios lo ha puesto para servir y trabajar en su obra, porque es Dios quien ordena todas las cosas conforme a los designios de su voluntad. Así que, amados hermanos, así como el Señor me exhorta a mí, yo los exhorto también este día que dejemos la ociosidad y trabajemos para el Señor, esforzándonos a hacer. Alabemos a nuestro Señor. Levántate, hermano, y predica. Es lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos ha mandado. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria.
está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que en Cristo está vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Aleluya, Señor. Anhelamos que tú avives nuestros corazones, Dios, para ir a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Sí, Señor. Gracias, Dios, porque tú enviaste a tu Hijo amado para cruzar esa brecha que nos separaba de ti. Y por medio del sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo, hoy nos permites acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Alabamos tu nombre, Dios, y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, y para siempre es tu misericordia. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, incomparable es él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre
Así es, Señor, no hay otro nombre como tuyo, Señor. Tu nombre es tan grande y tan poderoso, Señor, que algún día todo ojo te verá y toda rodilla se doblará delante de ti, Señor, y confesará que tú eres Dios. Te amamos, Señor. Adorarte quiero hoy, entregarte mi amor, llenar
Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios mío, porque jamás podremos de verdad pagar, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. Tu gran amor, Señor, y tu infinita misericordia nos das cada día, Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor amado, estamos tan agradecidos de ti, Señor, de que nos permitas estar juntos en esta mañana, Dios, en este lugar, adorando tu nombre, Señor, exaltándote, celebrando tu misericordia que se renueva cada día sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra descendencia, Señor. Estamos aquí, Señor, para proclamar tu grandeza, para hablar de ti, Señor, decirle a nuestra alma qué bueno y delicioso es estar delante de tu presencia y los hermanos juntos en armonía. Señor, bendice el corazón de cada uno de los que están en este lugar. Bendice mi vida, la vida de todos los que entran por estas puertas, Señor, con acción de gracias, con alabanza, Señor, porque tú eres un Dios que bendice generosamente, Señor, a aquellos que te honran, Señor. Y a eso hemos venido, Padre, a honrarte a ti, Señor, a estar disfrutando de tu presencia, como también salir de aquí, Señor, llenos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, de tu palabra en nuestros corazones. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias por darnos un día más de vida, Señor, por permitirnos orar, por estar directamente conectados contigo, Señor, por medio de la obra de Cristo. Hoy tenemos esta entrada directa, Señor, y estamos agradecidos. Queremos orar en esta mañana también, Señor, por nuestros hermanos que están en aflicción, Señor. Queremos interceder y rogar por aquellos hermanos amados nuestros que están en dificultades. Por Hernán, Señor, queremos orar por él, por la familia y por todos aquellos, Señor, que hoy día están en necesidades físicas, Padre. Rogamos, intercedemos, nos ponemos delante de ti, Señor, porque a ellos les amamos mucho, Señor, y sabemos que tú les amas más que nosotros. Y sabemos que lo que tú haces en sus vidas es lo mejor para ellos. Mas rogamos, Señor, que tengas a bien, Dios mío, suplir sus necesidades, que puedas sanarles, Señor, que puedas sustentar sus vidas, sus almas, Señor. Rogamos por ellos y descansamos en tu perfecta, graciosa y soberana voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. En esta mañana queremos reconocer en medio nuestro, y mientras nuestros niños también pueden ir a su clase, queremos reconocer a quienes nos visitan por primera vez. Está en medio nuestro Montserrat, Paola y Alejandro. ¿Dónde están? Queremos saludarles. Dios les bendiga, bienvenidos del sur de Chile, de Villarrica. Familia de Camilo y Camila, qué bien, qué gusto tenerles con nosotros. Me habían hablado ya de ustedes en la semana y qué bueno tenerles aquí. También está con nosotros Rudy Nostroza. ¿Dónde está Rudy? Dios te bendiga, Rudy, bienvenido también. Vienen con Rudy Jimena, qué bien tenerles aquí. Gracias a Dios por su visita. Y también por primera vez en este lugar está mi suegro, Alfredo Domínguez. Dios te bendiga, Alfredo. Bienvenido también a la casa del Señor. Y también, ¿saben? Queremos celebrar los cumpleaños que esta semana hemos tenido en nuestra iglesia. Queremos saludar a Gabriel. Gabriel es de la iglesia de La Pintana, pero Huguito Cruz también es de acá. Los saludamos también. Karen Galvez estuvo de cumpleaños. Karen, Dios te bendiga. El viernes estuvo de cumpleaños también Karen. Así que muy contentos porque Dios les dé un año más de vida. ¿Y saben quién está de cumpleaños también hoy día? Mi suegro está de cumpleaños hoy día. Doble saludo, suegro. Ni que lo hubiéramos preparado, suegro. ¿Ah? Ni que lo hubiéramos preparado. Damos gracias al Señor y nos podemos alegrar en su presencia por la bendición de tener familia con quien celebrar, estar juntos, acompañarnos. La iglesia de Cristo es una familia preciosa y debemos aprender a celebrar lo que el Señor nos ha regalado. Amén. Vamos también a ofrendar en esta mañana, vamos a entregar de lo que el Señor nos ha dado. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Así que vamos a orar antes de ofrendar. Señor, en esta mañana también queremos presentar de todo aquello que tú nos has dado, Señor. Has sido tan bueno con nosotros, generoso. Tú no eres un Dios que escatima. Señor, lo demostraste al entregar a tu propio Hijo. Tú no escatimas, Señor.
y nos enseña, Señor, a ser generosos, no solo aquí, Señor, el domingo cuando ofrendamos, sino en cada aspecto de nuestra vida, Señor. Queremos ser como tú, queremos ser generosos como tú, Señor. Dios mío, ayúdanos en esta mañana a ser conscientes de que todo lo que tenemos viene de ti y de lo que de tu mano recibimos, nosotros damos con alegría, Señor. Oramos por estas ofrendas, oramos, Señor, para que tú hagas multiplicar, Señor, estos recursos, que nos des sabiduría, Señor, al equipo de administración. Dios mío, bendice sus mentes, sus corazones, para siempre tomar buenas decisiones y que de esa manera sigamos avanzando, Señor, en la expansión de tu reino, en la formación de nuevos pastores, en la formación y ayuda y aconsejamiento de tu iglesia. Señor, ayúdanos a ser sabios con el dinero. Gracias te damos, lo hacemos con alegría. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, vamos a cantar. Nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Dile al Señor, te daré lo mejor. Señor. Te daré lo mejor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Vamos a compartir la palabra. Amén. Gracias. Gracias. Puede abrir su Biblia, por favor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Nuestros hermanos servidores les van a hacer entrega de una pequeña hojita que la vamos a más que utilizar para que usted la tenga de referencia, que le va a servir para seguir estudiando, reflexionando sobre aquello que esta mañana vamos a abordar. Como les dije la semana pasada, estuvimos estudiando acerca de la iglesia. Hicimos un alto en la predicación expositiva que venimos haciendo semana a semana. Terminamos el libro de Habacuc y vamos a comenzar con la ayuda del Señor la primera carta de Pedro. Pero quería compartir con ustedes estas enseñanzas porque Dios ha puesto en mi corazón fortalecer algunas áreas de la iglesia en específico. Y quiero este día leer con ustedes este texto, el cual vamos a estar utilizando de base para las próximas enseñanzas. El día de hoy vamos a predicar y a enseñar sobre uno de los aspectos que este texto nos enseña. Y las próximas 2 semanas vamos a seguir profundizando en estas ideas maravillosas que este texto nos plantea. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús leemos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Qué precioso texto. Hermanos, este texto está dentro del plan de Dios para su iglesia y es importante. No debemos desconectar jamás que toda la palabra nos ha sido dada como primera razón para que Dios se revelara a nuestras vidas y nosotros entender la profunda necesidad que tenemos de un Salvador.
Nada es más necesario en la vida que nuestros pecados sean perdonados y cargados en la cruz. En la vida perfecta de Cristo y la muerte y su resurrección, nosotros poder tener esperanza de vida eterna. Nada más importante que eso. Más dicho eso, por supuesto que necesitamos conocer y entender y tener sabiduría para vivir la vida. Y es por eso que la palabra de Dios también es sabiduría en muchos otros sentidos. Como por ejemplo cuando queremos criar a nuestros hijos. Usted no necesita de la reflexión humana, Dios dice mucho al respecto. Si usted quiere entender cómo debe ser un esposo, la Biblia está llena de ejemplos de eso y enseñanzas poderosas que pueden transformar a un hombre egoísta y poco cariñoso en un hombre tierno y amoroso. ¿Cuántos dicen amén? Las hermanas hacen así. Escucha, dice. Como también Dios puede hacer de una mujer rebelde, una mujer sumisa. ¿Cuántos dicen amén? Fueron menos. Hermanos, es importante mirar las Escrituras en todos los tópicos que ésta aborda. Cuando uno se para y se pone a dividir las Escrituras en literaturas, en géneros literarios, en áreas que aborda, vamos a darnos cuenta que la Biblia tiene un sinnúmero de áreas que quiere abordar, porque el sinnúmero de áreas son las necesidades que nosotros tenemos. Si queremos entender cómo la iglesia debe vivir, las cartas pastorales son la materia que debemos estudiar. Si necesitamos sabiduría para la vida, los Proverbios es un excelente libro para aprender a tener sabiduría y decidir en la vida. Si queremos saber sobre el plan de la redención, todos los libros históricos de la Biblia nos van a hablar del plan redentivo. Si queremos conocer a Jesús, ¿cómo no leer los evangelios? Y así un sinnúmero de aspectos vamos a entender por qué la Biblia nos ha sido dada. Primera de Tesalonicenses 5:14, el texto que acabamos de leer, nos está mostrando cómo la iglesia debe relacionarse entre ella, cómo debe vivir entre ella, cuál es el ministerio de la iglesia. La iglesia es tan importante, pero tan importante, que Cristo vino a morir por ella. Y no debemos olvidar eso, porque pudiera pasarnos a través de los años, cuando estamos en la iglesia, cuando venimos los domingos, cuando estamos religiosamente o regularmente, más bien viniendo a la iglesia, haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer, podemos caer en un desazón, en un desapego de la iglesia, dejando de ver lo importante que es la iglesia. Vuelvo a repetir, tan importante que Cristo murió por ella. Usted y yo sabemos que nadie muere por otra persona si no le importa, ¿cierto? Probablemente alguno de ustedes moriría por sus hijos. Cristo murió por nosotros los pecadores, porque les importa a Cristo. La palabra iglesia, que viene del griego eclesia, significa un grupo llamado, un grupo apartado, un grupo sacado de un lugar, llamados a una vida nueva. Llamados del mundo, sacados del mundo y trasladados al reino de su amado Hijo para vivir de una manera diferente. No solo en el aspecto de la santidad personal, sino en el aspecto de la relación principal que debemos tener como hermanos. Por lo tanto, este grupo llamado no son personas simplemente apartadas porque tienen alguna meta en común, sino porque Dios los ha llamado a ser parte de un ente espiritual que es mucho mayor que la agrupación social que pudiéramos llegar a ser. La semana pasada hacía énfasis en eso. Somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Hay una unidad espiritual que debe trascender a nuestras relaciones. Probablemente la experiencia, y lo dije la semana pasada también, nos ha llevado a veces a desazones, a problemas. Quizás tenemos cicatrices porque nos ofendieron, porque tuvimos un problema con una hermana o un pastor nos defraudó, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido a la iglesia. Mas eso no debiera jamás limitar la voluntad de Dios en nuestras vidas, que es que estemos juntos y caminemos juntos y vivamos como lo que es la iglesia. Esto es tan importante que trasciende esta realidad de que podamos estar juntos con metas comunes. Mateo 7, 21 al 23, el Señor dice:
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Más que el énfasis respecto de que si alguien es salvo o no es salvo, aquí lo determinante. ¿Y por qué toco este texto? Porque lo que lo hace a usted parte de la iglesia es lo que Cristo ha hecho en su corazón. El que Cristo haya pagado por sus pecados, el que Jesús haya muerto por sus pecados, el que el castigo de su paz cayera sobre él y que por sus llagas usted sea curado. Por lo tanto, el fundamento para ser iglesia no tiene que ver tanto con el tipo de organización o denominación que somos, sino con lo que Cristo hizo en nosotros. Cuando alguien nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en aquella persona. Y usted dirá, es que no lo siento, pastor. O de repente sí, dice alguno más entusiasmado. Lo siento. Hermano, lo siento o no lo siento, el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios. Mora en los hijos de Dios. Y en ese momento Dios lo puso en un cuerpo espiritual que es mayor que cualquier cosa en el mundo, aparte de Dios, cuya cabeza es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es por eso que tenemos que reflexionar en este punto, porque lo leía la semana pasada, porque así como el cuerpo es uno en 1 Corintios 12:12 y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sumergidos en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, que Él sea la cabeza, el que guía a su pueblo, el que guía a su iglesia. Porque esto es importante, hermanos, porque la iglesia son aquellos entonces que tienen la fe verdadera, aquellos que han nacido del Espíritu, no han nacido solo de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino por voluntad divina. Y qué precioso, quizás tú eres orgulloso de la familia en que naciste, o a lo mejor no. Yo soy Valdebenito nomás. Pero si hay algo que me distingue y los distingue a usted, que usted es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Y eso jamás nadie se lo va a cambiar. Nadie. La iglesia entonces es este organismo espiritual que consta de estos miembros que Dios ha puesto en el lugar que Él quiso, con ciertas características, con ciertos procesos en su vida, con ciertas circunstancias de todo tipo, pero que Dios ha unido, porque Él es muy inteligente, Él es muy sabio, para propósitos maravillosos, que es mostrarse Él al mundo. La gente dice, ¿dónde está Dios? No lo veo, no veo a Dios. Y Dios quiere que lo vea en la iglesia. Por lo tanto, yo quiero hacerle una pregunta sin que me la responda ahora. Veo a todos mis hermanos en esta congregación como esa relación especial que Dios me dio. Realmente hoy en mi corazón, esa persona que tengo sentada a mi lado, separada por 2, 3 sillas hacia allá, realmente las veo como la relación especial que Dios me ha dado para este mundo. Porque ahí hay un desafío. Porque tenemos que comprender eso. La doctrina de la iglesia, queridos, la doctrina del cuerpo de Cristo tiene una riqueza inimaginable y muchos cristianos estamos perdiendo de vivir esa experiencia. A tal punto tiene que llegar esto, de manera práctica lo quiero ilustrar, que cuando un miembro falla, todo el cuerpo se debilita. Que cuando sus miembros desobedecen a la cabeza, todo el cuerpo cojea y tropieza. Y no es extraño ver que a veces alguien cae a nuestro lado y dice, oh, pobrecito, voy a estar orando por él. Y sigo mi vida.
Sin embargo, cuando sus miembros responden fielmente a la cabeza, la iglesia manifiesta la belleza, el poder y la gloria del Señor. Y mientras más interioricemos la verdad de qué es la iglesia, que trasciende, vuelvo a repetir, las denominaciones, vamos a poder experimentar nosotros el poder, la sabiduría, la gloria y la belleza de Cristo en nosotros. Es tan importante entonces que miremos esto, cómo la figura del cuerpo está ilustrando el cómo debemos vivir. No podemos ser la mano de los locos Adam. ¿Se acuerdan de esa película? Un miembro que vive solo, independiente y hace lo que quiere. Somos el cuerpo de Cristo. Ser miembro entonces del cuerpo de Cristo sin duda que va a conllevar responsabilidades para con Dios y para con los demás, porque somos un cuerpo. Usted sabe que su cuerpo debe cuidarlo, bañarlo, limpiarlo, ¿cierto? ¿Lo hicieron esta mañana? Aleluya, gracias Señor. Por favor. Usted se cuida, ¿no? Usted se limpia y su cuerpo es importante para usted. Hermanos, para Dios su cuerpo es importante. Para Dios su cuerpo en esta tierra es importante. Y debemos tomar esa conciencia. Y es por eso que la Escritura, por favor abra su Biblia en Colosenses 3, 12 al 15, dice así, Colosenses capítulo 3, versos 12 al 15, el cómo debemos vestirnos. Dios reconoce que la tendencia nuestra no es vivir de esta manera. Y es por eso que Dios está llamándonos a entender la doctrina de la iglesia y a vivirla como Él quiere, porque a Dios le importa su iglesia. Dios la ama mucho. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, versos 12 al 15, vestíos pues. Cuando dice vestidos pues es debido a algo que ya había dicho, y cuando usted ve todo ese contexto tiene que ver con toda la doctrina del plan de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de eso que sale desde el fondo del alma, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esa es una pequeña muestra de lo que Dios quiere que la iglesia sea, viva, experimente. Imagínense si todos nosotros experimentáramos solamente esos versículos en nuestra vida, en la relación que tenemos con los demás. No solo dentro de nuestro hogar, sino que aquí en la iglesia. Por supuesto que eso se encaminaría rápidamente a mostrar la gloria, la hermosura y el poder de la iglesia en este mundo. El papelito que les hicieron entrega tiene una lista de mandatos de unos a otros. Y se las quise entregar de manera impresa para que usted mire que para Dios es muy importante el vínculo que usted tiene con los demás. Dios no solamente quiere que usted tenga un vínculo muy bueno con Él, que es la tendencia de comprensión que tenemos la mayoría de nosotros, sino que Dios está apuntando una y otra vez a cómo Él valora la relación que usted tiene con los demás, con los que tiene al lado. A Dios le importa muchísimo cómo debemos tratarnos entre nosotros, cómo debemos cuidarnos, cómo debemos asistirnos. Si usted se da cuenta, esa lista es larga. Y yo quiero preguntarle, ¿le encanta a usted al punto de involucrarse realmente en la vida de los hermanos para poder vivir estos unos a los otros? ¿Realmente hoy día le sale una pasión por estar con sus hermanos y aplicar estos versículos? Si yo soy honesto con usted, no siempre me pasa a mí. A veces me pasa todo lo contrario. ¿O soy el único pecador en este lugar? ¿Me va a dejar a mí solo morir?
Ah, morimos todos juntos. Eso me encantó, todos juntos, unidos. Y piense, mire esa lista. ¿Cuál de esa lista a usted le cuesta vivir más? ¿Cuál de esa lista es la que más le cuesta? ¿Cómo lo enfrenta eso? Piense en eso. ¿Estás realmente hoy día atendiendo eso? ¿O estás quizás intentando alguno de ellos y otros los estás pasando por alto? Y esto es importante, hermano, porque el texto que vamos a abordar el día de hoy apunta al ministerio que debemos realizar como creyentes. La mayoría de las personas, y lo dije la semana pasada también, piensa que cuando hablamos de servir al Señor, estamos hablando de los ministerios que entendemos como ministerios en las iglesias, ¿no? El ministerio de alabanza, ¿ok? Y usted dice, canto, pero en la ducha, ¿no? No más que eso. Canto y el perro aúlla, entonces a lo mejor no es mi don, entonces no soy llamado a eso. A lo mejor debo servir con los servidores, en recibir a las personas, o a lo mejor puedo recibir cuidando a los niños, o a lo mejor podría servir en el ministerio de ayuda social, e ir a visitar el hogar de ancianos, visitar el hospital. Y tendemos a pensar que ese es el ministerio principal, pero la verdad que la lista que le acabo de dar, ese es su ministerio. Si usted atendiese y yo esa lista de ese ministerio que aparece ahí, unos a otros, el servir aquí, por ejemplo, sería solo una pequeña expresión del ministerio cristiano. Porque alguien sabe, yo fui músico por mucho tiempo, toqué la guitarra, el bajo, y uno puede estar tocando la guitarra, cantando al Señor, sin cumplir ninguno de esos que están ahí. Uno puede estar predicando, uno puede estar sirviendo, sin responder a los unos a los otros. Por uno mismo, porque me gusta hacerlo, porque me siento bien, porque me emociona. Y uno puede creer que está sirviendo al Señor, pero no lo está sirviendo como Dios quiere. Los unos a los otros son un llamado maravilloso que expresa realmente lo que es la iglesia. La iglesia no la expresa el culto dominical solamente. La iglesia la expresa esa relación mutua, esa interacción del cuerpo, de los unos a los otros. Esa es la expresión del cuerpo. ¿Me explico, mi hermano? Por lo tanto, y ahora sí que vamos a entrar en el texto. Eso era solo la introducción. 1 Tesalonicenses 5:14, vuelvo a leer. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Creo que este texto, en este primer sermón que espero dar hoy día, nos plantea 3 puntos muy importantes. El ruego apasionado, la amonestación sabia y la paciencia necesaria. Vamos a entender entonces cómo Dios quiere que trabajemos en esto. Primero que entendamos que hay un ruego. Dios nos está rogando, luego que nos dice que debemos amonestar, pero por supuesto con sabiduría. Y tercero, la paciencia necesaria que requiere todo este proceso de relaciones humanas, relaciones en el cuerpo. Hablemos del ruego apasionado. Y una de las cosas que más me llama la atención en el Evangelio, en la Escritura, es cómo Dios ruega. Dios no tendría que rogarnos, hermanos. Dios no tendría que rogarnos. Dios tendría simplemente que decirnos algo y se acabó, ¿cierto? Él es Dios, no nosotros. Nosotros no nos hicimos a nosotros, Él nos hizo. Él nos trajo a existencia, Él nos dio vida. Él sustenta nuestras vidas, Él nos da todo lo que tenemos. Él nos da la inteligencia, Él nos da todas las capacidades que tenemos, vienen de Dios. Él no tendría que rogarnos, mas nos ruega. Qué interesante que Dios por medio de Pablo nos ruega participar del ministerio de la iglesia. Hermanos, el texto que hoy estudiamos nos está instando a hacer algo que tendemos a evitar. La tendencia nuestra es evitar el ministerio de amonestar a otros, de exhortarle a otros. Cuando encontramos a alguien que está cayendo en algo que no debe estar haciendo, tendemos a evitarlo. No nos gusta. No nos gusta. La mayoría de nosotros no nos gusta hacer eso. Hermano, ¿usted cree que a mí me encanta exhortar a los hermanos?
No, no me gusta. De hecho, si a alguien le gusta exhortar a los hermanos, va a tener que examinar su corazón. Si alguien disfruta con eso, wow, parece que tiene un problema. Qué tremendo, hermanos. Dios nos ruega. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos ruega que hagamos esto? Y vuelvo a repetir, no debiendo rogar. Dios ruega que hagamos esto, porque es un ministerio vital para el cuerpo de Cristo. Vital. Es un ministerio que todos debemos entender y practicar a pesar de la inclinación natural que tenemos a rehuir confrontar a otro. La tendencia nuestra es no hacerlo. Hermanos queridos, sin este ministerio piadoso, sin este ministerio de corrección piadosa, de llamarle la atención de manera bíblica a nuestros hermanos, la iglesia sucumbiría en sus tentaciones, porque generalmente, constantemente está siendo bombardeada con tentaciones del mundo, de la carne y del diablo mismo. Si yo no atiendo este ministerio de la iglesia, aunque no toque guitarra, aunque no sirva, no haga nada más, si yo no atiendo este ministerio, hermanos, la iglesia puede sucumbir. Quizás alguno piensa, es que ese es trabajo del pastor. Ese es el trabajo del pastor. Los pastores tienen que confrontar, los pastores, los ancianos de la iglesia, los líderes, pastor. Los líderes son los que tienen que exhortar, claro. Porque hay textos que dicen eso, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:12, 2 versículos antes del que acabamos de leer, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Ve, pastor? ¿Quién tiene que amonestar? Los pastores. Cuando el texto verso 12 se refiere a hermanos, se está refiriendo a la iglesia. Y después le dice que los ancianos son los que amonestan. Pero en el verso 14 le sigue hablando a la misma iglesia y ahora le dice a la iglesia que son ellos los que tienen que amonestar. Nos enseña eso el texto. Hay otros textos, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses 3:15, que dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Como hermano. Qué impresionante, queridos, es ver la pasión de Dios por aquellos que Él ama. Yo quiero que usted note la pasión que tiene Dios por perseguir a los rebeldes. La pasión que tiene Dios por perseguir a los pecadores como nosotros. ¿Oh, Dios no ha sido apasionado en seguirlo a usted toda la vida? Cuando hemos querido hacer nuestra propia voluntad, ¿no ha sido Dios el que nos ha sacado de ahí? Incluso a pesar de nuestros propios errores, ¿no es Dios el que nos ha rescatado de nuestras soberbias? Dios es un Dios apasionado por amar y por amar a los pecadores. Y es impresionante ver esta pasión. Y Dios quiere que seamos tan apasionados como Él por ayudar a otros a salir de su pecado. Dios ruega, hermanos. Dios nos está rogando esta mañana. Y le pido a Dios que por medio de su Espíritu Santo usted entienda eso en su corazón. Dios te está rogando que seas apasionado por ayudar a otros que están en pecado, para sacarlos de ahí, amonestándoles. El mismo ruego es el ruego del Evangelio, de la predicación al mundo. Segunda de Corintios, por favor, abra en el capítulo 5, verso 18. Segunda de Corintios 5, 18. Dice así. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Dice así, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A mí me impresiona ver a Dios rogando
rogándole a las almas a venir a Él. Y el texto de Tesalonicenses nos está mostrando cómo Dios ruega y nos está rogando a nosotros. Ayuda a tu hermano que está en pecado. Alcánzalo. Esa pasión es la que los hijos del Señor debemos tener. Y yo entiendo que nos cuesta. A mí me cuesta, y soy honesto. Cuando hay un hermano que debe ser confrontado, y ¿ha visto esas cosas cuando dice, de un paso el que va a ir adelante con la tarea y todos dan un paso para atrás y uno queda adelante? A veces me siento así. Hay que confrontar al hermano y todos dan un paso para atrás. Y hay que hacerlo. Dios quiere que lo hagamos todos. ¿Cuántos el Señor le dicen amén al Señor? ¿Sí? Amén. Este es el ruego apasionado que Dios hace a su iglesia y por medio de su iglesia a la iglesia. Qué impresionante, ¿no? Ahora, sin duda que esta amonestación, como segundo punto, debe ser una amonestación sabia. El texto dice que nosotros tenemos que estar atentos del pecado de otros y exhortarles. En el caso particular de este texto estaba apuntando la ociosidad y nuestra querida Betsy dio ejemplos de eso. Más allá de enfrentarlo desde el punto de vista de la ociosidad, lo voy a enfrentar desde el punto de vista de la amonestación. La palabra amonestar ahí es la palabra neuteteo, que significa poner la verdad con intensidad en el corazón de otra persona, en la mente de una persona. Es enfrentarlo con la verdad. Por supuesto que eso requiere sabiduría, requiere amor. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo le dice a la iglesia de Roma, cuán importante es que estemos llenos de bondad, llenos de amor por las personas, pero también llenos de conocimiento, de sabiduría para exhortar. Por supuesto que la amonestación requiere sabiduría. Debemos considerar elementos y espero esta mañana esbozar algunas ideas para usted, para que se prepare. Si Dios a usted lo está convenciendo de que le diga al hermano que apague el teléfono antes de entrar al templo. No, son bromas. Si Dios nos está amonestando a amar a las personas de esta manera, usted lo entiende muy bien cuando pasa con sus hijos, ¿no? Si su hijo con su comportamiento se está destruyendo él mismo, con su ira, con su forma de ser desagradecido, con su rebelión, con su egoísmo, se está destruyendo él. Él se está destruyendo porque está cortando relaciones con los demás. Si por su propio egoísmo él está dañando a otros, por su carácter su hijo está dañando a otras personas, usted se preocupa de eso y lo corrige, ¿no? De esa manera nosotros debemos amar a nuestros hermanos y preocuparnos de ellos. Por lo tanto, debemos considerar algunas cosas que yo creo que son importantes. Lo primero, para amonestar a otros en este camino de sabiduría, necesitamos superar algunas excusas que aparecen en nuestra mente. Una de las excusas comunes que yo he escuchado, tengo miedo. Me da miedo la reacción de la otra persona. Porque hay personas que da miedo decirles algo, ¿cierto? Porque uno sabe cómo van a reaccionar, ¿cierto? ¿Le ha pasado o pasa en otras iglesias eso? Yo sé que en otras iglesias pasa, aquí parece que no. Tengo miedo de hacer este tipo de cosas. Los esposos y las esposas a menudo enfrentan esto, ejercer este ministerio del uno al otro. Los esposos dirán, pastor, que usted no conoce a mi esposa. Usted no la conoce, pastor. Allá en el culto tiene, es súper espiritual, pero en la casa, usted no la conoce, pastor. Si confrontara su pecado, ella no me hablaría, pastor, ni por una semana. Me corta la luz, el agua, el gas. Ella nunca lo olvidaría, pastor. Me lo sacaría en cara el resto del matrimonio.
O quizás la esposa dice, hey, pastor, es que usted no lo conoce. Si yo confronto su pecado va a explotar y aquí arde Troya. Además, pastor, la Biblia dice que yo debo ser una mujer sumisa. Muchas veces la esposa tiende a ignorar ese mandato, pero cuando tiene que confrontar a su esposo, ahí lo aplica, ¿no? Muchos pastores tienen miedo de confrontar a los miembros de la iglesia, por temor a que se vayan, por diferentes razones. Tenemos que superar ese miedo, porque si tú entiendes que el pecado de tu hermano lo va a destruir y va a destruir a otros, vas a superar ese miedo, como lo superas con tus hijos. Otra excusa que también hay que superar: no quiero ser crítico. Recuerde, pastor, no hay que juzgar. La Biblia dice, se saben hasta el versículo, ¿no? Mateo 7:1 dice que no hay que juzgar. Hermano, este es uno de los versículos más mal aplicados en la Biblia. Jesús no estaba prohibiendo hacer juicios. De hecho, hermanos, cada vez que nosotros tenemos que evaluar la condición espiritual de una persona, hay que hacer un juicio, hay que emitir un juicio, hay que levantar una tesis sobre la realidad espiritual de esa persona. Y para poder exhortar a un ocioso, tengo que evaluarlo y decir, esta persona es un ocioso. Se está comportando como un ocioso, debo hacer un juicio. Lo que el texto está hablando, y en ese contexto, es que nosotros no tenemos que juzgar a otros por pecados menores en sus vidas mientras ignoro grandes pecados en la mía. Cuando no examino mi propio corazón y mi propio ojo, la viga que tengo antes de ir, pero nunca dice que no vaya, debo ir, debo ayudarlos. Y eso nos lleva, queridos, a otra razón que levantamos a veces para evitar exhortar y confrontar a los hermanos. ¿Quién soy yo para corregir a alguien cuando yo tengo mis propios problemas, pastor? Y suena espiritual. Tenemos miedo porque si yo le digo algo, van a salir mis trapitos al sol también, ¿cierto? Así que evitamos exponer los pecados de otros con la esperanza de que los míos no queden expuestos, hermanos. Mas las Escrituras nos ordenan confesar y abandonar todo pecado conocido y que seamos vasos limpios y aptos para el uso del Maestro. Por lo tanto, debemos insistentemente ayudar a otros a ser vasos limpios. Segunda de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, qué importante. Cuán útiles podemos ser en el reino de Dios mientras más nos santificamos. Y si hay alguien que tiene una dificultad, ayudémoslo. Confrontemos su pecado. Y no tenemos que ser perfectos para amonestar a otros. Si no, no estarían esos mandamientos ahí. Porque Dios nos conoce muy bien. Otra excusa. Necesitamos ser tolerantes, pastor. Tolerantes. Estamos en una era de la tolerancia. Ser amorosos. El filósofo secular Alan Bloom señaló hace 30 años que la tolerancia se ha convertido en la principal virtud de la civilización occidental. Si llamas al comportamiento de alguien, ¿cierto? Y lo confrontas, no importa cuánto sea de malo o incorrecto, lo importante es que tú seas tolerante. Eso es lo importante hoy día en esta cultura. No importa cuán grave sea la circunstancia, cuán inmoral sea, hay que tolerar sus verdades. Queridos, ser tolerante a veces simplemente esconde este montón de excusas que acabo de decir. Si de verdad amamos a los demás y amamos a Dios por sobre todas las cosas, seremos intolerantes con su pecado, como con el nuestro. Otra excusa que una vez me dijeron, pastor, es que hay que darle tiempo al tiempo. Es como si el tiempo resuelve, ¿no? Hay que darle tiempo al tiempo. Es verdad que nosotros podemos orar por las personas y Dios sobrenaturalmente intervenir. Dios lo hace, ¿no? Interviene.
hace. Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios que por medio de su Espíritu Santo, Él usa lo que sea y le habla a la gente y la cambia, la transforma, hermanos. Pero por lo general, Dios usa el ministerio de otro creyente para confrontar a un creyente y que cambie. Y por lo tanto nosotros necesitamos subirnos a la batalla de Dios por su gloria, a la batalla de Dios por la santidad, a la batalla de Dios por purificar su iglesia. Nosotros somos parte de eso. Queridos, por lo tanto, amonestar a otros requiere de nosotros superar todas estas excusas. Eso es sabiduría. Sabiduría. Requerimos levantar y pasar por alto todas estas excusas, pero también requerimos amonestar correctamente. Necesitamos discernimiento espiritual. Necesitamos, por supuesto, conocer lo que Dios dice en su palabra para amonestar correctamente. Necesitamos discernir la condición espiritual. Como lo decía, el mismo enfoque nos sirve para todos. Hay una publicación de Paulison, un muy buen consejero bíblico, que dice: estamos llamados a ampliar nuestra visión, a trabajar fuera de nuestra zona de confort. Un martillo cree que todo es un clavo. Una manta trata a todos como si estuvieran temblando. Una silla de ruedas piensa que todo el mundo necesita un ascensor, pero la sabiduría ve a las personas por lo que son y da lo que se necesita. Nosotros necesitamos aprender eso y debemos amonestar correctamente. Primero, para poder hacerlo, entonces debemos determinar su condición espiritual. Si una persona es débil, no necesita amonestación en ese momento, necesita aliento. Pero si una persona es inmadura y rebelde, no necesita aliento, necesita exhortación. Si un niño de 3 años, queridos, se comporta como un niño de 3 años, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlo a comportarse cada día mejor. Pero si un niño de 10 años se comporta como uno de 3 años, necesita una corrección más fuerte. Y si un niño está desafiando la autoridad de su padre y de su madre, debe dejarle muy claro que tiene que detenerse de hacer eso y no seguirlo alentando. Porque el que cree que todos necesitan manta porque tienen frío, les va a poner una manta. Otros creen que todos son clavos y le da martillazos. Tenemos que aprender a discernir qué está pasando con la persona que tenemos al frente. Como los papás tenemos que aprender qué está pasando con nuestros hijos. Eso es sabiduría. ¿Y la sabiduría de dónde viene, amados? De Dios. La fuente de nuestra sabiduría viene de Dios. Y Dios se ha revelado en su palabra para que tengamos sabiduría. Y amonestar entonces correctamente, hacerlo con sabiduría, requiere entonces discernir la condición espiritual, requiere entender cómo abordar a la persona y comprender realmente lo que es la amonestación. Porque amonestar significa advertir fuertemente a alguien de que cambie su comportamiento incorrecto o que sea potencialmente incorrecto de acuerdo a lo que la Escritura dice. Y eso es poner la verdad de Dios en la mente de otra persona, como también afectar y motivar sus voluntades y sus sentimientos, alinearlos con lo que Dios quiere. Ese es un trabajo, eso es la consejería bíblica. Y se requiere sabiduría, se requiere estar ahí, se requiere conocer la palabra. Es un intenso llamado, y que por supuesto es proporcional al peligro, ¿no? Porque diferente es cuando las cosas y las consecuencias son pequeñas y el acto es pequeño, no voy a exacerbar mi reacción, pero si es algo grave, debo comunicárselo de esa manera. Usted me va a entender, si usted ve a su hijo caminando por la cornisa de un techo, usted le va a decir: bájate, ya po, bájate. Si ve a un niño sacándole el ojo a otro, ya po, Juanito, no haga eso,
¿Han visto papás así? Pero eso en otra iglesia, ¿cierto? Aquí no lo ha visto. Eso muestra la falta de sabiduría, la necedad, y necesitamos todos sabiduría. Es crucial que usemos la Biblia y no nuestras opiniones para confrontar a las personas. Si tú le dices a una persona, lo que pasa es que en mi opinión ver pornografía es espiritualmente peligroso. Y quizás la persona te va a decir, gracias, pero en mi opinión no, si todo el mundo lo hace no es tan complicado, si yo sé controlar eso. Yo lo uso para mi relación matrimonial. Pero si lo llevas a Mateo capítulo 5, verso 27 al 30, donde Jesús dice que la persona que no toma medidas radicales para librar su vida de la lujuria, tiene mucha influencia, hermanos, del diablo mismo, y eso puede incluso condenarlo al infierno. Esa opinión tiene más peso, ¿no? Cuando aconsejamos, debemos usar la palabra del Señor cada día. A menudo, queridos, nos vamos a encontrar con oposición. No, yo sé que va a ser así, lo experimento todo el tiempo. Cuando amonestas a alguien que es rebelde, vas a ver al menos 3 reacciones. Vamos a encontrarnos con personas que se ponen a la defensiva, ¿no? A la defensiva. Y no quieren enfrentar su pecado. Y andan escurridos y pasan por las iglesias con los motores apagados así. Entran atrás, se camuflan, termina el culto, salen corriendo. Porque no quieren ser expuestos. Son los comandos del reino. O otras personas, otro tipo de reacción, es que van a culpar a los demás y culpar a las circunstancias de por qué pasa lo que pasa y por qué reaccionan como reaccionan, y no quieren admitir la responsabilidad de su propio corazón en cómo están reaccionando a las condiciones de la vida. Y tercero, tratarán de desviar la amonestación sacando a relucir tus propias fallas. No, pero ¿y tú qué me vienes a decir? ¿No? ¿Han visto eso, no? Usted quiere confrontar a otra persona, ¿y tú? ¿Y tú? Hermanos, tú te vas a dar cuenta que no importa cuán gentil seas, no importa cuánto pudieras llegar a arreglar el momento para decirle, ponerle una vacuna a la persona, que le haga así, ¿no? No importa. Las personas van a reaccionar mal a veces. Pero hermano, eso no debe detener, porque estamos hablando de la gloria de Cristo en su iglesia. Estamos hablando de la santidad de su iglesia. La santidad de una iglesia que le costó la vida a nuestro Señor, que derramó hasta su última gota de sangre en la cruz. No podemos parar de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y por lo tanto, para amonestar a otros, vamos a requerir humildad. Vamos a requerir ser semejantes a Cristo y conocer la palabra del Señor. Personas que amonestan a otros tienen que ser personas de oración. Nosotros tenemos que hablarle mucho más a Dios de las personas que tratar de hablarle a las personas acerca de Dios. Tenemos que invertir mucho más tiempo orando al Señor sobre la vida de otros antes de ir y decirle a esa persona qué quiere Dios con él. Porque Dios va a trabajar antes que yo, ablandando y tocando el corazón de otros. De la misma manera, debemos ser humildes, no despreciar a las personas como si nosotros no viviéramos en algún tipo de pecado. Todos pecamos, todos lo hacemos. Y por lo tanto, cuando confrontamos a otros, no lo hacemos desde un trono, sino de personas tan necesitadas como aquel que vamos a confrontar. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, qué hermoso como nos trata la Biblia, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ninguno de nosotros, querido, está por sobre la tentación.
Y cuando vamos a confrontar tenemos que ser muy conscientes de eso, para de verdad ayudar a otras personas. Y debemos amonestarles para ser como Cristo, para que el fruto del Espíritu brote en ellos, pero que también el fruto del Espíritu esté fluyendo en nosotros mientras aconsejamos a otra persona. Por supuesto, van a haber momentos críticos, momentos difíciles donde vamos a tener que poner los puntos sobre la I. Jesús, nuestro Señor, confrontó a sus discípulos sin rodeos en algunos momentos. Pero si usted se da cuenta en el texto, son casos puntuales. Hay otros que son todo el tiempo así, confrontan y le dan palo a la gente. Hermanos, Jesús en Mateo 16:23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Yo me imagino a Pedro con así unos ojos, que te diga, Jesús te diga, Satanás te diga, ¿te imaginas que tu señora en la mañana te diga, Satanás, sale de aquí? Le dijo, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué tremendo. Otro evento en Hechos 13, 10 y 11, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo a Elimas, el mago, que lo confrontó porque él estaba tratando de sacar a un procónsul, hermanos, de Chipre del Evangelio, estaba haciendo cosas terribles. Miren cómo le dijo Pablo, Hechos 13, 10 y 11. Dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Hermanos, hay lugar para confrontaciones así, pero no debiera ser lo habitual. Hay momentos que va a ser así, pero no debiera ser cotidiano en nosotros. Para amonestar entonces, necesitamos tener esa pasión, esa convicción, esa humildad, llenos del Espíritu Santo, hermanos, y debemos trabajar en esto, todos nosotros. Cuán hermosa se pone la iglesia cuando esto está funcionando. Cuán preciosa se pone la iglesia cuando se está santificando por la acción propia de cada miembro. Tu objetivo, hermanos, nunca debe ser solo probar que la persona peca, porque a veces las personas usan la Biblia solo para mostrarle que pecan y que está equivocada, y dejarlas sintiéndose culpable, sino ayudarlas a que se devuelva de su pecado, camine a la cruz, confiese y tenga esperanza en la obra de Dios en su vida. Eso es evangelio. No somos fariseos, somos cristianos. No solo les mostramos su pecado, sino que les mostramos el camino hacia Cristo y a la esperanza de salvación y redención. Eso es cristianismo. ¿Cuántos dicen amén? No deje a mi hermana diciendo amén sola, ¿no? Como decía un pastor. Hermanos, hemos visto entonces cómo Dios ruega apasionadamente y hemos visto cómo requerimos sabiduría en nuestra amonestación, pero al mismo tiempo y terminando, paciencia, la paciencia necesaria. Si usted se da cuenta, todo el texto de Tesalonicenses dice, os ruego, hermanos, en el nombre de Cristo, ¿cierto?, que amonestéis, después dice que alentéis, después dice que sostengas, pero con todo sé paciente. Con los que son complicados de carácter, los que tienen pecado en su vida, que son un poco rebeldes, y con todos, hermanos, tenemos que ser pacientes. Fíjense que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, 31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, el apóstol Pablo ahí en Hechos dice que estuvo 3 años, y yo le creo, yo no creo que Pablo sea de esos exagerados, no, pastores, que vi una araña que era así de grande, con así unos ojos, no es de ese tipo de persona. Pablo cuando está diciendo esto lo está diciendo de verdad. Por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar, no he cesado de poner la verdad con fuerza en la mente de ustedes y con lágrimas llorando por ustedes por 3 años. Dígame si eso no es paciencia. ¿Cuántos de nosotros le decimos 2 veces a una persona algo y ya no quiere entender? Chao. ¿Aló? ¿Sí? Pero eso pasa en otras iglesias, ¿cierto? Son pecadores allá afuera. Las lágrimas de Pablo nos mostraban
cuánto amaba a esa gente. Por 3 años y medio, 3 años de persistencia y paciencia, Pablo amonestó como se amonesta a los hijos. Él mostró el amor de un padre con sus hermanos en Cristo. 1 Corintios 4:14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Si usted no ama a sus hermanos como a sus hijos, debe trabajar en su corazón. Porque el amor de Cristo debe llevarnos a ese amor por nuestros hermanos. ¿Qué pudiera estar pasando en un corazón así? Algunos pecados que pudieran estar gobernando, egoísmo sería uno, pero también una falta de comprensión de la teología, de lo que es la iglesia. Y yo espero que lo que hemos visto hasta hoy día comience a iluminar su comprensión sobre lo que es la iglesia. Porque si usted entendía que la iglesia era el templo, no. Si usted entendía que la iglesia era esa gente que se junta los domingos y canta coritos y alaba al Señor y da una ofrenda y escucha un sermón y después la paz. ¿Y nos vemos? Si ese era el tipo de comprensión de la iglesia, probablemente esté llevando a esa diferencia en cuanto ama usted a los suyos en casa versus cómo ama a sus hermanos. Pero también pudiera estar pasando que hay pecados en su corazón de los cuales hay que arrepentirse. Por lo tanto, amonestar es algo personal. Es algo personal. Algo entre nosotros. Algo que se tiene que dar entre nosotros. Algo que debe cultivar y perfeccionar nuestras relaciones. Algo que debe fortalecer nuestros vínculos. Porque usted sabe que eso se da en la familia. Cuando usted confronta a sus hijos, cuando son chicos sobre todo y están creciendo, y la mamá lo reta y lo corrige, el chico no quiere nada con la mamá, ¿cierto? Ah, vieja pesada. Todo el tiempo. Pesada y que ordena la pieza, ya estoy harto. Y lo único que los cabros quieren que no quieren a la mamá encima. Hasta que son papás. Y entienden. Y dicen, ay, cuánto ama a mi mamá. Gracias, mamá, por todo lo que me dijiste, me corregiste. ¿Sí o no? Bueno, nosotros también vamos a aprender eso. Cuando hay un hermano hinchador, que me exhorta, que me confronta, que me corrige, que está encima, que me dice no haga eso, cambia tu cara, ama, perdona, restaura. Después uno va a decir, gracias Señor por esa persona. Amonestar a otros entonces requiere ese amor persistente como el que Dios tiene con nosotros. Es un amor persistente. Hermanos, tan persistente que yo te quiero preguntar, ¿dónde estarías hoy si Dios no hubiera sido persistente contigo? ¿Dónde estarías? En conclusión, queridos, amonestar a los creyentes requiere sabiduría, requiere persistencia, requiere comprensión, requiere amor en nuestro corazón. Y por supuesto, a pesar de que la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas, por supuesto que esas faltas las cubre después que le pudimos mostrar a la persona su error y después no se lo vamos a cobrar. Pero decir que yo no le voy a decir nada porque el amor pasa por alto todo es falta de amor. Decirle a la persona que hizo mal y que se arrepienta de sus pecados es amor. Y después cuando yo no se lo cobro por lo que hizo, eso es perdón. Pero a veces con la excusa de perdonar, dejamos de amar a las personas como Dios quiere que las amemos. No podemos, hermanos, entonces tomar ese tipo de versículos e ignorar el pecado de otras personas, porque Dios no quiere que lo ignoremos. Dios quiere que seamos apasionados, siervos del Señor, que aman su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu persistencia conmigo y con nosotros, Señor. Señor, yo confieso mi pecado. Confieso que soy
pecador, confieso que fallo en mi carácter, Señor. Confieso que hay áreas en mi vida de inconsistencia, Señor. Las confieso. Y te agradezco lo persistente que tú has sido conmigo, Señor. Y te agradezco lo persistente que has sido con mis hermanos amados, mis hermanas, con todos los que están en este lugar. Yo te ruego, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo hoy nos convenzas de pecado, nos convenzas de falta, pero al mismo tiempo nos alientes por medio de Cristo a entender que estamos juntos en este camino de redención y que la ayuda mutua, Señor, va a hacer de tu iglesia una iglesia cada día más unida y fiel a ti, bella, hermosa, sabia, que muestra tu carácter en este mundo. Señor, yo te ruego por esta iglesia local, por la iglesia de La Pintana, Señor, y por las familias que aquí se reúnen, Señor, donde quiera que hoy estén incluso algunos, te pido por ellos. Haz de esta iglesia una iglesia amante, amante de ti y del uno al otro. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie, hermanos, y oramos al Señor? Y espero que la palabra del Señor haya desafiado su corazón y haya alentado su alma a poder buscar el Evangelio de esta manera. Quiero invitarte entonces a compartir con la iglesia, a ser parte de las dinámicas que tiene la iglesia, más que no te conformes con eso. Si estás en un grupo conexión, si no estás en un grupo conexión, ya arrepiéntete, ya luego. Ya córtala. Más si estás en un grupo de conexión, no te conformes con eso. Ama a tus hermanos. Y hay muchas formas de demostrar eso. Amén. Vamos a orar entonces para concluir. No sé si hay algo que... Sí, gracias. Sí, gracias. Ok, entonces, lo importante es que seamos conscientes de eso, que cuidemos nuestra iglesia y que aprendamos a disfrutar de ella, ¿no? A pesar de los desafíos que esta tiene. Quiero también en esta mañana de manera especial saludar a todas las mamás que están aquí presentes. ¿Cuántas son mamás? ¿Puede levantar su mano? Eso, démosle un aplauso a las chiquillas. Esta mañana compartí, tengo una lista de difusión de la cantidad de teléfonos que tengo ingresados ahí. Si no le llegan mensajes en vivo, avíseme para yo incluirlo en la lista, que soy un poco nerd a veces con esas cosas y necesito incluirlo ahí. Pero esta mañana les mandé un artículo muy hermoso donde yo creo que refleja, por supuesto, la necesidad que tienen todas las madres más de Cristo todos los días, ¿no? Pero también las mamás, y en especial las mamás que tengo yo cerca, mi esposa, mi suegra, mi madre y muchas de ustedes que las conozco más de cerca, han mostrado algo que el Evangelio muestra, un amor sacrificial. Las mamás muchas veces reflejan eso, ese amor sacrificial que Cristo da por nosotros. Así que quiero honrar al Señor a través de honrarles a ustedes y reconocer cómo han sido como madres, animarles a seguir en eso, a seguir siendo ejemplo de sus hijos, de sacrificio y entrega, de amor incondicional, porque eso es una de las cosas impresionantes que uno observa en las mamás. Y yo digo, de alguna manera es un destello de cómo es Cristo con nosotros. Así que quiero orar por ustedes esta mañana y darle gracias al Señor por la vida y por eso que está haciendo Dios en ustedes, pero también a través de ustedes en su descendencia y sus hijos. Señor, en esta mañana maravillosa, Señor, queremos orar reconociendo que lo que tenemos hoy día y somos viene de ti. Y un regalo maravilloso que tú nos has dado, Señor, a la mayoría de los que estamos aquí es tener aún vivos, Señor, a nuestras madres. Pero también a aquellos que hoy no la tienen por diferentes circunstancias, Señor, tú les has mostrado, Señor, en ellas y en otras madres, lo que significa amar desinteresadamente, lo que significa amar a pesar de todo, lo que significa amar a pesar de la oposición, incluso de la falta de respuesta de los hijos. Señor, yo te ruego por el corazón de nuestras mujeres, de nuestras madres, y te pido, Dios, que les llenes de alegría en este día, les permitas disfrutar y ser conscientes
de que a pesar de que son inmerecedoras, les has vestido de honor, de gloria, de un rol precioso que cuida y nutre en los hogares creyentes. Señor, gracias por nuestras mamitas. Te pido les bendiga, Señor, y te pido también que todos nosotros que podamos estar en torno a ellas, podamos ser conscientes de eso, honrarles, reconocer el esmerado sacrificio que ellas hacen cada día por sus familias. Oramos, Señor, para que el bien y la misericordia les siga todos los días de su vida, Señor, y que puedan, Señor, sobreabundar de gracia, de bondad, de palabra por medio de sus labios, Señor, y que edifiquen siempre, y que puedan ser bendición donde quiera que ellas estén. Lo rogamos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un nuevo aplauso a nuestras mamás. Dios les bendiga, queridas. Salúdense en el amor del Señor. Dense un beso, un abrazo ahí, por supuesto con cuidado.